Bueno, Dios les bendiga. El estudio de hoy nos corresponde el capítulo 5 de Apocalipsis y el tema del capítulo 5 es el Cordero recién inmolado. Vimos en el capítulo 4, ¿verdad?, la imagen del trono de Dios como centro de toda actividad en el reino celestial y vimos que en esa imagen del capítulo 4, ¿verdad?, el trono que está situado en el centro es donde surgen todos los eventos, las actividades y también los juicios que van a surgir de allí. El trono que es el corazón de este reino, pero también el corazón de este tribunal, porque este trono, como estudiábamos en la clase anterior, ¿verdad?, es un trono establecido, y algo establecido es algo que está puesto, algo que fue instalado, algo que da a entender que antes no estaba, pero que ahora está, pero que ahora este trono o este tribunal, ¿verdad?, con estos cuatro seres vivientes, dos al lado, a cada lado del trono, 24 ancianos alrededor del trono y millares de ángeles en torno a este trono. Eso da la idea y el aspecto de un tribunal, de una corte divina, una corte celestial. Y eso nos da el entendimiento a nosotros de que es un trono de justicia. ¿Mm? El capítulo 5 es la continuación de toda esta escena maravillosa y preciosa que vimos en el capítulo 4. Es, es la continuación, pero ahora hay un énfasis distinto, porque en el capítulo 4, el centro, el énfasis estaba en esa figura, esa imagen de aquel que estaba sentado en el trono, el cual era Dios, el Padre. Y ahora en este capítulo hay un cambio de énfasis. Ya no está centrado en el trono, sino en aquel que aparece y que es invitado. Capítulo 7 de Daniel dice que aquel que acercaron al trono y que es el Cordero como inmolado. ¿Mm? Y es lo que vamos a ver entonces, versículo a versículo, este capítulo. Los invito a, a escucharlo. Vamos a comenzar entonces con el versículo 1 del capítulo 5. Vamos a ir leyendo versículo a versículo, como dije, y posteriormente daremos alguna explicación en lo más general posible, porque capítulo 5 es tremendo, amados, hay que verlo con los ojos del Espíritu. Esto es pura revelación. Capítulo 5, capítulo 4 es pura revelación, amados, que hay que entenderlo con el Espíritu, hay que orarlo también para poder aprender, para poder escudriñarlo. ¿Mm? Así como el apóstol Juan, ¿verdad?, fue invitado al cielo, se le abrió esta puerta y ve esta imagen, él dice, y al instante estaba en el Espíritu. Bueno, nosotros también, para poder ver todo esto, para poder entender cada detalle, amados, de lo que aquí se expresa, de lo que se está comunicando, hay que verlo en el Espíritu y hay que entenderlo en el Espíritu al instante. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos enseñe, nos ilumine. Necesitamos entender todo esto bajo la perspectiva de lo que Dios quiere entregar, de lo que Dios quiere que sepamos también nosotros. ¿Mm? Entonces, esa es la actitud que necesitamos tener hoy día para poder entrar y analizar cada versículo. El versículo 1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Bueno, aquí está hablando el apóstol Juan. ¿Mm? El apóstol Juan es el que está viendo esta imagen. Veamos un poquito el rollo entonces.
con 7 sellos. Dice que lo vio en la mano derecha o también conocida como bíblicamente la diestra de Dios. Eso también tiene un profundo significado teológico. ¿Mm? No es una casualidad. Decir la mano derecha o decir a la diestra de Dios, eso tiene un sentido teológico y un sentido escatológico también. Eh, Decir la mano derecha o la diestra de Dios significa un lugar de honor y autoridad. ¿Mm? El lado derecho de Dios o la diestra de Dios. Cuando hace mención en Salmo 110, uno habla de eso. El, También da la idea o quiere enseñarnos una participación o una identidad con la autoridad. ¿Mm? Cuando se habla de la mano derecha o la diestra de Dios, ahí hay mucha referencia que habla de esto en Marcos 16:9, Hebreos 1:3, Hechos 7 del 55 al 56. Entonces, que este rollo esté en la mano derecha o a la diestra de Dios, ¿verdad? Tiene un sentido escatológico, tiene un sentido teológico también importante. También significa la mano derecha o la diestra de Dios, el poder activo de Dios. ¿Mm? Hechos 15:6. No, lamentablemente no vamos a leer las referencias bíblicas por tiempo, pero esto que han registrado acá para que usted lo repase. ¿Mm? Por lo tanto, como le digo, todo detalle es importante de lo que esté sucediendo, de lo que sucede acá y de lo que se está comunicando. Todo detalle tiene un sentido, tiene una revelación y tiene una explicación. ¿Mm? Y cada detalle, lo que se está comunicando es el carácter y la naturaleza de Dios. ¿Mm? Por ejemplo, también dice que un libro escrito por dentro y por fuera. Este libro con 7 sellos está escrito por dentro y por fuera, ¿verdad? También el rollo es importante porque originalmente este libro está escrito como rollo. Es importante entender el origen como rollo, porque al explicarlo como rollo, al entenderlo como rollo, nos va a dar otra relevancia, porque este rollo, o entenderlo como rollo, tiene características muy particulares, muy especiales, que lo vamos a explicar ahora también, ¿ya? Eh, el rollo, amados, antiguamente era un documento muy especial que era sellado. Este rollo era un edicto, era una noticia, era una información o era un pacto o era también un tratado, etcétera. Hay un documento muy importante, muy especial. Ahora, el hecho de que esté escrito por dentro y por fuera, eso también nos está dando una idea, una imagen de las tablas de la ley, porque las tablas de la ley que reflejan el carácter de Dios, ¿verdad? Lo mismo que este rollo, ¿cierto? Tiene también un profundo sentido espiritual, ¿ya? Y que está hablando específicamente esto, el carácter de Dios, por dentro y por fuera, por delante o por atrás. Las tablas de la ley, recuerden ustedes, estaban escritas de esta naturaleza. Por lo tanto, este libro tiene esa altura, tiene esa relevancia. Este rollo o este libro está a la altura de las tablas de la ley, ¿m? Por las características que tiene de estar escrito por dentro y por fuera. Es muy importante entenderlo de esta manera y ver entonces lo que el sentido teológico y escatológico, como digo, detrás de esta explicación. Ahora, dice sellados con 7 sellos. El sello, como te dije, le da un carácter confidencial y reservado a estos rollos. ¿Mm? Porque, como te decía, el sello era el timbre real. ¿Mm?
de quien lo estaba dictando. Por lo tanto, eso ya le daba un carácter de documento legal también. ¿Ok? Por lo tanto, este libro o este rollo, además del hecho de estar a la diestra de Dios, de estar en la mano derecha de Dios, tiene las mismas características de Dios, tiene las mismas características o naturaleza de quien lo está entregando, en este caso Dios. ¿Mm? Porque es, eso se identifica con Dios mismo. Por lo tanto, el libro, este rollo, amado, es un rollo realmente importante, realmente interesante entenderlo desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de la teología. ¿Mm? Bueno, vamos a avanzar para ir entendiendo este rollo o este libro. Se escucha un pregón, el pregón del ángel, dice el verso 2, y vi un ángel, está hablando el apóstol Juan, fuerte, que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Mm? Esa fue la voz de este gran ángel. Aquí resalta, dice, un ángel fuerte, porque también allí hay una enseñanza y ahí hay algo que nos tiene que llamar la atención. Eh, este ángel fuerte, ¿verdad?, es justamente para dar la fuerza y el énfasis al llamado. ¿Mm? ¿Quién es digno de abrir este libro y de desatar sus sellos? Entonces, esa es la idea de este ángel fuerte: llamar la atención en el cielo y en la tierra, porque el contenido de este libro o de este rollo determina quién puede abrirlo. No cualquier persona puede abrir el libro. Este libro estaba cerrado, recuerdan ustedes, y sellado con 7 sellos, 7 sellos. El número 7 es sinónimo de santidad, ¿verdad?, de perfección y también de consumación, porque en este libro, este rollo se van a consumar toda la ira de Dios, todos los juicios de Dios, pero también se va a consumar todo el plan de Dios, todo el plan de redención. Por lo tanto, el número 7 es muy relevante también eh, entenderlo. Ahora, el sello, como ya les dije anteriormente, tiene un carácter real, un carácter legal, oficial. Por lo tanto, que eso le da relevancia al libro o al rollo. Ahora, quien vaya a abrir este libro debe tener ciertas facultades también. No puede abrirlo cualquier persona. Tiene que tener ciertas características particulares, acorde al contenido del remitente. ¿Mm? Debe ser digno, debe ser digno de abrirlo, porque es como te dije, un, un documento real, un documento legal, un documento que también puede ser considerado como un misterio, como un secreto, ¿m? Pero que necesita ser abierto por alguien que tenga las competencias apropiadas para abrir, y la Biblia usa la palabra digno, alguien que sea digno, ¿m? Que tenga las características apropiadas, como digo, para poder abrir este libro, con los mismos atributos de santidad y perfección del libro, de los 7 sellos, y la misma dignidad de quien lo está entregando, en este caso, Dios. ¿Mm? Tiene que estar a su altura. Entonces, aquí hay algo importante y aquí hay algo tremendo que nos está revelando, amado. Solamente el hecho de ser un rollo con 7 sellos, ya esto ya nos da una idea de la relevancia, de la importancia y de la naturaleza de este libro o de este rollo, de la importancia que tiene y de lo que contiene, el contenido mismo, y al mismo tiempo, ¿quién debe abrir este libro? Debe estar a la altura, como dije, del libro y a la altura de quien lo está entregando. Vea, abrir el libro, desatar los sellos. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?, decía este ángel fuerte. ¿Quién es digno? Ahora, abrir el libro, desatar los sellos, amado, aquí está haciendo alusión al libro profético de Daniel. Los entendidos dicen que el libro de Daniel
Es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, por el contenido profético que tiene, la carga profética que tiene. Pero es un libro que está cerrado. ¿Mm? El Señor le dice a Daniel, cierra las palabras de este libro, o cierra esta profecía, o cierra esta visión, porque es para el tiempo final. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis del Antiguo Testamento, el libro de Daniel, es un libro cerrado, pero que será abierto al final de los tiempos. Y esta es una señal. ¿Mm? Esta es una señal. Eh, Muchas de las profecías, amados, del Antiguo Testamento están cerradas. Entonces nosotros hemos tenido, o los teólogos, los escatólogos de todos los tiempos han tenido una revelación parcial de la Biblia o de las profecías. Por eso que hay mucho desacuerdo entre las interpretaciones de la profecía bíblica, en las interpretaciones del Apocalipsis, las interpretaciones de Daniel, etcétera, porque son, esta es una señal, como te dije, así como este rollo está cerrado, ¿verdad? Que contiene todas las profecías, todo el desarrollo de las profecías, y que está cerrado, pero que necesita ser abierto. ¿Mm? Por lo tanto, es una señal, abrir el rollo, desatar los sellos, es una señal, ¿cierto?, de abrir las profecías, y especialmente la profecía de Daniel, que está cerrada, pero que tiene que ser abierto en este tiempo, o para el último tiempo, para el final de los tiempos, y todos los libros proféticos, para el cumplimiento de lo que está escrito. Amados, nosotros estamos siendo parte de una generación que probablemente veamos el cumplimiento de todas estas profecías, y todo lo que los anteriores, los antiguos, no tuvieron claridad respecto de la profecía de los últimos tiempos, nosotros lo tendremos. ¿Mm? O por lo menos la generación del último tiempo tendrá una claridad, pero perfecta, del cumplimiento de todas las profecías, porque las profecías de los últimos tiempos se están abriendo. ¿Mm? Y el sentido de este libro sellado tiene ese sentido, valga la redundancia, de una señal para los tiempos finales, donde las profecías van a ser abiertas. ¿Mm? Ahora, el contenido del libro, veamos un poquito el contenido de este libro, ya que estamos hablando, ¿cierto?, de este libro o de este rollo. En primer lugar, las mismas características del que lo entrega, ¿verdad?, tiene este libro, es decir, tiene el mismo carácter, la misma naturaleza y la misma identidad del Padre, de Dios, del hecho de estar a su mano derecha. Ahora, además, este libro contiene todo el plan redentor, amados. Podríamos decir la historia de la redención completa. ¿Mm? Y este libro lo podemos resumir en dos palabras. Recuerden el carácter de, de jaspe y de cornalina que brillaba en ese trono, ¿verdad? El jaspe, que es un color verdoso que tipifica la vida, ¿ah?, en este caso la vida de Dios, o la vida que surge desde ese trono, y la cornalina, que era roja o rojo, y que tipifica cierto tipo de la redención. Por lo tanto, en este libro, en este rollo, está contemplado toda la vida de Dios misma, que va a salir, que va a surgir, que, que va a generarse también. ¿Mm? Y todo el plan redentor de Dios a través del contenido de este libro. Están además todos los juicios sobre la tierra, es decir, que es necesario los juicios para que esta vida, ¿cierto?, y esta redención pueda llevarse a cabo o pueda ejecutarse. ¿Mm? Está además en este rollo descrita la victoria del Cordero sobre el mal, sobre el mal, sobre el Satanás, sobre todo el imperio de la muerte, sobre todo el imperio, ¿cierto?, del anticristo, en fin, la victoria de Cristo sobre el mal.
el establecimiento del reino de Dios, el establecimiento del reino de Cristo, ese reino milenial aquí en la tierra. Bueno, por lo tanto, el contenido del libro tiene este peso. Todo el plan de Dios, todo lo que la voluntad de Dios, todo el propósito de Dios está en este libro y la voluntad de Dios, es el carácter de Dios, el propósito de Dios es la naturaleza de Dios misma. ¿Mm? Está en este contenido de este libro y ese es el llamado de este ángel fuerte, quien es digno de abrir el libro y desatar sus sellos, porque no cualquiera puede abrirlo, no cualquiera está a la altura, pero además de eso, se requiere características muy particulares para poder también abrir este libro y lo que vamos a ver ahora. ¿Mm? Ninguno digno. 5.3 dice, y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Nadie, no había ningún digno. Veamos esto. ¿Qué significa que no haya ninguno digno? Que no había nadie que podía estar a la altura de la dignidad de Dios. ¿Mm? Nadie, ni de, dice, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, estaba a esta altura de la dignidad de Dios. Ni en el cielo los seres angelicales, ni en la tierra los seres humanos, ni debajo de la tierra las criaturas del submundo, ¿verdad? Los muertos o el mismo infierno, nadie podía o puede estar a la altura, ninguno digno. Ahora, ¿qué puede ser digno? ¿Quién puede ser digno bíblicamente? ¿A qué se refiere ser digno? O qué es dignidad? Podríamos decirlo también desde otro punto de vista. Bueno, voy a leer algunos extractos que saqué del diccionario para tener una idea, por lo menos humanamente, lo que significa dignidad. Desde el diccionario dice que es un valor intrínseco de todo ser humano que merece reconocimiento y trato justo. Cualidad relacionada con la integridad, el respeto por uno mismo y los demás. Coherencia entre los valores personales y las acciones. También es sinónimo de honradez, de rectitud, decencia, decoro, gracia, grandeza, honor, moralidad, virtud, etcétera. Eso es dignidad. ¿Mm? Ahora, el, el mismo diccionario eh, explica o enseña tres tipos de dignidad: la ontológica, la moral y la real. La ontológica es la humana misma, que todo humano nace un carácter de dignidad. En cuanto a lo moral, la dignidad tiene que ver con la moralidad de las personas y el comportamiento en la sociedad. ¿Mm? Y también la moralidad o la dignidad real que se recibe por parte de otros. Esa es la dignidad real. Bueno, todo esto, lo que yo le acabo de mencionar, es la dignidad humana. ¿Mm? Dignidad humana. Pero la Biblia nos está diciendo otra cosa. Este estudio está diciendo otra cosa. Juan llora, dice. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Lloraba Juan. ¿Por qué lloraba Juan? Por esto, porque no había ninguno digno. Pero su lloro es mucho más profundo todavía. Él simplemente no lloraba porque no había nadie digno de abrir el libro, sino que él entendía la consecuencia de no abrirse este libro. Nadie es digno, amados, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ahora, bíblicamente, la dignidad humana, bíblicamente, si podríamos encontrar una definición bíblica de la dignidad humana, podríamos decir que está profundamente ligada con la relación del ser humano con Dios. Es decir, que si el hombre, si el ser humano
tiene alguna relación con Dios, tiene alguna cercanía con Dios, tiene alguna comunión con Dios, entonces podría ser digno, podría ser digno. ¿Mm? Sin embargo, bíblicamente, el ser humano ya no tiene méritos ante Dios. El ser humano ya no tiene justicia, no tiene justicia propia. Aunque diga que es bueno, aunque diga que haga cosas buenas, tanto para sí mismo como para los demás, el ser humano no hace nada bueno en sí mismo porque dice la Biblia que la justicia del hombre ante Dios son como trapos de inmundicias. Por lo tanto, el hombre, amados, como rompió relación con Dios, fue echado de su gloria, el hombre ya no es digno. Bíblicamente, el hombre no tiene dignidad delante de Dios, aunque sea bueno, aunque haga cosas buenas, aunque no le haga daño a nadie, aunque tenga una religión, aunque sea un pastor, sea un ministro, sea un profeta, quien quiera que sea, no es digno. Lo está diciendo esta palabra. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Obviamente aquí está hablando y haciendo referencia a abrir el libro, pero esto está relacionado con la dignidad humana. No hay dignidad humana delante de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, dice la Biblia, ni aun uno. No hay justo ni aun uno. ¿Mm? Sin embargo, como dije, la única manera de que el ser humano pueda tener dignidad con Dios es teniendo una relación o una comunión con Dios. Y aquí vamos a ver en Apocalipsis 3:4, recuerdan ustedes, la iglesia de Sardis. Hay algo revelador respecto a la dignidad humana. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Son dignas, amados. Las únicas personas dignas delante de Dios son los que tienen vestiduras blancas. Son los que tienen a Cristo como su justicia, a Cristo como su Señor, a Cristo como su Salvador. ¿Mm? Los que están en Cristo son llamados dignos. ¿Ok? Lloraba mucho, lloraba mucho, dice el apóstol. ¿Y por qué lloraba tanto? ¿Qué implica este lloro? ¿Qué implica? ¿Cuál es la profundidad del lloro? No solamente porque no había ninguno digno, sino porque el hecho de no poder abrir este libro tan importante, tan relevante, el mundo queda sin esperanza de salvación, sin esperanza de redención, sin esperanza, amados, de justicia. ¿Mm? Sin esperanzas. El cielo, la tierra, el mundo queda sin redención. Ahora, la palabra redención, amado, es el gran tema de la Biblia. Es un tema transversal que va desde el Génesis hasta Apocalipsis. La redención lo es todo para Dios, lo es todo para Cristo. Este es un tema que tenemos que dominar, que tenemos que aprender, que tenemos que conocer. Un tema que tenemos, amados, que amar incluso. Y este libro, este rollo, se trata de eso. Habla de esto. ¿Mm? Habla de la redención final para toda la humanidad. El león de la tribu de Judá, finalmente, amado, hay esperanza. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y a Juan le volvió el alma. Y a Juan le volvió la sonrisa porque había uno que era digno de abrir el libro y desatar sus sellos.
Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Qué es? Entonces, aquí hay harta profundidad espiritual, aquí hay harta carga profética y escatológica, amados. El león de la tribu de Judá es profético, es una profecía. Esto hace alusión a Génesis 49:9 y el verso 10. ¿Mm? Eh, Como Judá, que sea, aquí hay un cántico o hay una profecía que está haciendo Jacob a cada uno de sus hijos, está profetizando sobre ellos, y a Judá, que también se conoce como la tribu real o la tribu mesiánica, ¿m? Le está profetizando respecto de este león. De hecho, Judá, el símbolo de Judá es el león. ¿M? Ahora, león simbólicamente también es fuerza, es realeza, es victoria. Y el Señor proviene de esta tribu, de la tribu de Judá, de la tribu del león. Mateo 1:1 al 3, del 1 al 3, Hebreos 7:14 están estas referencias. Quiero leer Génesis 49 respecto de esta profecía. Mi hijo Judá, aquí está profetizando Jacob, o el Espíritu de Dios a través de Jacob sobre sus hijos, y en este caso a Judá. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey que merece la obediencia de los pueblos. ¿Te fijan? Entonces, este, esta profecía se profetizó casi 2000 años antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo, de que de, de, de esta tribu iba a venir el Señor, de esta tribu de Judá iba a venir el Salvador, iba a venir, ¿verdad? El verdadero rey. ¿Ah? Ahora, la palabra raíz de David, la león de la tribu de David, eh, y el de la raíz de David, también esto es profético, la raíz de David. Eso está en Isaías 11, versículos 1 y 10. Eh, el Señor, nuestro Cristo, es descendiente de esta tribu de David y revela esta raíz, lo que está haciendo acá es revelando la naturaleza divina y la naturaleza humana del Señor, divina porque es antes, ¿verdad? Y humana porque viene de la descendencia de David. Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Aquí está hablando, ¿cierto?, de este Señor, de este Cristo, de este Mesías, de este Yeshua que viene. Isaí es el padre de David. Un vástago retoñará de sus raíces, del tronco de Isaí. El versículo 10 del capítulo 11 de Isaías: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, este es el padre de David, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Aquí ya está hablando del futuro de este Mesías. Ahora, león de Judá o león de la tribu de Judá y raíz de David resalta a Cristo como el rey mesiánico prometido, vencedor del pecado y de la muerte. Esto es lo que está diciendo estas dos referencias proféticas, tanto en Génesis capítulo 49 e Isaías capítulo 11. ¿Mm? Este rey mesiánico prometido, vencedor del pecado y la muerte, y quien será también el juez justo durante los juicios y su reino. Ahora, Cristo como león rey, ¿m?, gobernará con justicia el mal, será vencedor, su reino será un reino eterno. ¿M? Ok, ahora, solo Cristo, amado, es digno. ¿Y por qué Él es digno?
y ahora ya estamos entrando en materia del contenido de este libro, al contenido teológico y escatológico. El Señor es digno porque fue sacrificado y redimió con su sangre la humanidad. Redimió. Entonces aquí el único que pudo efectuar la redención fue el Señor, fue Yeshua, fue Cristo. Por eso es necesario que Él abra este libro, el mismo, amado, que efectuó la redención, ahora, ¿cierto?, la complete, abriendo estos libros para el establecimiento de este reino eterno. Ahora, ¿por qué en el cielo, amado? No había nadie digno, porque está bien en la tierra, ¿cierto? Que no haya nadie digno. Y sin embargo, aún en el cielo no había nadie digno. ¿Mm? En el cielo se supone que todos los seres creados que están ahí, ¿verdad? Son sin pecado. Están delante del trono, adoran, alaban al Señor. Pero ¿cuál es el sentido teológico o cuál es la realidad de esto? Porque ellos, amados, todos los seres vivientes, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, en todas las categorías de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, si bien es cierto, ellos son santos delante de Dios, sin pecado, sin embargo, ellos, amados, no tienen la experiencia humana y divina como Cristo. Solo tienen la experiencia divina. Cristo, como hombre que se hizo hombre, que vino y vivió, ¿cierto? Fue a la cruz, tomó el pecado de todos, venció la muerte, venció a Satanás, resucitó. Él es digno porque Él es victorioso y porque Él es vencedor. Por lo tanto, Él traerá el reino de Dios a la tierra y además reinará con los santos. Esa es la razón por la cual dice que no se encontró ninguno digno en el cielo, por esa experiencia humana. Cristo ahora tiene esas dos naturalezas, amados. Esas dos naturalezas, humana y divina, es una naturaleza que el Señor ahora portará eternamente. ¿Mm? Portará eternamente porque la parte humana es para nuestra redención y la divina, ¿cierto?, es para la eternidad. ¿Mm? Para la eternidad. Ok. Continuemos entonces con el verso 6. El cordero recién inmolado. Cordero recién inmolado. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué significa todo esto? Veamos. En medio del trono, esto significa para resaltar al cordero. Aquí está haciendo alusión, amados, ya a una imagen que aparece en Daniel, el libro de Daniel capítulo 7, cuando tuvo la visión del trono y el anciano sentado en ese trono, y luego también dice un cordero que apareció o que se le acercó o lo acercaron hasta el centro del trono. El cordero inmolado, esta palabra cordero como inmolado, dice: y miré en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Esta palabra como inmolado, esta palabra como es recientemente, algo fresco, algo actual. ¿Mm? Es decir, entonces, lo que se quiere decir acá, hay dos sentidos. En primer lugar, que después de la resurrección del Señor, después que Él ascienda a los cielos, inmediatamente Él aparece en el trono. Eso es lo que está diciendo acá. Pero también tiene otro sentido, ¿m? Más profundo y más escatológico, porque también significa el cordero inmolado, es decir, vivo, actual, actualmente. ¿M? Porque este cordero como inmolado o recién inmolado, amados, le da un sentido también de eternidad, porque el cordero inmolado está relacionado y está muy ligado con la cruz, lo que nos
cantó nuestra hermana, ¿cierto? Con la cruz. Ahora, como cordero recién inmolado en la cruz, amados, todo quedará supeditado y subordinado a la cruz. Es decir, que todo, amado, que quiera o que pase o que quiera llegar al reino de Dios, deberá pasar por la cruz y ser redimido. ¿Mm? Por lo tanto, aquí hay algo tremendamente grande en esta explicación, el cordero inmolado. El cordero, hay que entenderlo como el cordero recién inmolado, ¿m? Proféticamente o teológicamente, para poder resaltar al cordero. Ahora, fíjese que aquí, como les dije, hay un cambio de énfasis y luego lo vamos a tener más claridad. En todo el Apocalipsis, la figura de este cordero, amados, se repite, porque el cordero como inmolado ahora es parte del carácter de la naturaleza de Cristo, así como en las 7 iglesias, ¿verdad? El Señor se fue revelando de manera paulatina y de manera progresiva a cada una de las iglesias con un aspecto de su carácter. El Cordero como inmolado es otro aspecto del carácter y naturaleza del Señor. Y tal vez, amados hermanos, es el más importante, tal vez es el más relevante, este aspecto del carácter de Cristo como Cordero inmolado. Ahora, este aspecto, este carácter, está en todo, como te dije, en todo el Apocalipsis se va repitiendo. Y se repite más de 28 veces, o 28 veces prácticamente. Por ejemplo, como Cordero, Él es el Redentor. Bueno, lo vemos ahí en Apocalipsis 5, del 6 al 10. Como Cordero, Él es juez. Está en el capítulo 6, del 1 al 17, y el 14, 9 al 10. Como Cordero también Él es pastor. Capítulo 7, verso 17 de Apocalipsis. Como Cordero, Él también es esposo. Del capítulo 19, verso 7 y 21, 9. Como Cordero Rey, capítulo 17, verso 14 y 22, 3. Como Cordero Luz del mundo o del nuevo mundo, capítulo 22, verso 23. Faltó el 2 ahí. Como Cordero en el centro de la ciudad, en el trono con el Padre. El capítulo 22 y 3 se repite, el capítulo 3. Y como Cordero, el que tiene el libro de la vida, capítulo 21, 27. Ahora, esta imagen del Cordero no es nueva porque también, ¿cierto? Se habló o se profetizó en el Antiguo Testamento. Todo lo que se habla del Cordero en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, es lo que ya se habló en el Antiguo Testamento. Y, por ejemplo, en Apocalipsis, como Cordero, el Cordero Pascual del Éxodo capítulo 12, ¿verdad? Dice que con la sangre del Cordero ellos tuvieron el pueblo de Israel que estaba en esclavitud por más de 400 años, ¿verdad? Y Dios lo iba a sacar, Dios lo iba a redimir, lo iba a sacar de la esclavitud. Y la noche que antes de salir, ellos dice que tuvieron que manchar con sangre del Cordero los dinteles de las ventanas y las puertas. Luego el Señor también les hizo comer comida de cordero. Estos son símbolos tremendos, poderosos, que hablan de la redención, cómo Dios nos redime con la sangre del cordero y con la comida del cordero. ¿Mm? Esto es relevante y esto es muy significativo en términos proféticos, cómo Dios quiere y va a salvar a la humanidad entera. Eso se repite, se va a repetir. De la misma manera como Dios sacó a Israel de Egipto, también nos sacó a nosotros y también va a sacar a la humanidad también y la va a redimir con los mismos elementos, con la sangre del cordero y con la comida del cordero. El Antiguo Testamento también lo revela o lo muestra como el cordero expiatorio, todos los sacrificios del tabernáculo y del templo. El Levítico 4 del 32, 35 y 5, 6, etcétera, como el cordero sufriente también lo presenta Isaías, como el cordero redentor, el 63, 3 también. Es decir, teológicamente el cordero inmolado es el cumplimiento de todas las figuras del Antiguo Testamento, ya sea, ¿cierto?, el Cordero Pascual, el Cordero de Expiación, el Cordero Sufriente,
etcétera. Su sacrificio, amados, el sacrificio de Cristo es el centro de nuestra salvación y el fundamento de nuestra adoración. Esa es la dignidad que estaba demandando abrir este libro y desatar estos sellos. Esta es la dignidad que Dios necesitaba. ¿Mm? Y solamente Cristo, Yeshua, tiene esta característica, reúne estas virtudes, porque Él fue el que murió. Él fue el Dios humano y el Dios divino que murió en la cruz para redimirnos. ¿Mm? Solo el Cordero, ¿verdad? Eh, Déjeme sacar un poquito acá. Eso, el Cordero no solo redime, sino que también será establecido el reino de Dios y traerá restauración final a la nueva creación. Reinaremos con Él y participaremos de la adoración eterna. ¿Mm? Ok, vamos a avanzar. El 7 y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado, estos dos versículos se repiten van unidos, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y aquí nos vamos a detener un poco, ¿m? Para poder explicar esto. El Cordero, olor grato. Y el verso 7 y 8 van unidos, como te dije, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ok. Eh, Estos seres vivientes, y estos 24 ancianos, cuando el Cordero, ¿verdad?, aparece en el centro del trono, en el centro del trono o delante del trono, inmediatamente, de manera natural, espontánea, ellos dice que se postran. Y dice que todos tenían arpas, tanto los cuatro seres vivientes como los 24 ancianos, arpas, ¿m? Y copas llenas de incienso. ¿Qué significan las arpas? Las arpas es alabanza, las arpas es adoración, las arpas siento es canto, las arpas es júbilo, es grito de victoria. Las arpas es gozo también, es alegría. ¿Mm? Y se dispusieron entonces a adorar y alabar con sus arpas, símbolos de un canto nuevo, de un canto nuevo. Surgió un canto nuevo en esta acción de postrarse ante el Cordero. Ellos se están postrando delante del Cordero. Ahora dice que tenían no solamente arpas, sino que también tenían copas llenas de incienso. ¿Qué es eso? Dice que son las oraciones de los santos. Aquí tenemos que detenernos, amados, reflexionar, pero también tenemos que entenderlo con el Espíritu. Estas oraciones de los santos que están en estas copas, ¿qué son? ¿Mm? Estas, estas oraciones de los santos, amados, que no son las mismas que hace cualquier persona por alguna necesidad, por algún problema, o nosotros mismos cuando nos juntamos a orar, ¿verdad? Estas oraciones, y son las oraciones que realmente nosotros vamos a tener que aprender a orar y a hacerlas, están relacionadas con la adoración al Cordero. ¿Mm? Las oraciones que están en este incienso, en estas copas llenas de incienso, son las relacionadas con la adoración al Cordero. Entonces aquí tenemos que aprender algo. La verdadera oración, amados, es la que lleva incorporada el elemento redentor del Cordero recién inmolado. El incienso. ¿Qué es el incienso? El incienso, o qué es incienso, bíblicamente. El incienso es fragancia, es perfume. El incienso es olor grato a Dios. Ahora escuchen esto. Cristo es el perfume.
Cristo es el incienso. Cristo es la fragancia que sube, amado, hasta las narices de Dios. Cristo es el olor grato delante de Dios. Cristo es este incienso. ¿Mm? Ahora, estas oraciones, las oraciones que están en estas copas, amados, y que nosotros necesitamos aprender y que necesitamos hacerlas, son las oraciones que suben con olor grato, con olor a cordero. ¿Mm? Las oraciones que Dios se agrada, las oraciones que Dios recibe y las oraciones que están delante de su trono en estas copas llenas de incienso son las que llegan con olor a cordero, con olor a sacrificio, con olor a ofrenda, con olor a pruebas. ¿Mm? Son las que suben con olor a cruz, amados, con olor a vituperio, a persecución, a menosprecio, a rechazo, a testimonio. No evitemos los vituperios, no evitemos las persecuciones, no evitemos el rechazo, amado, porque eso es testimonio, eso es oración grato, olor a Dios, porque van con olor de Cristo, van con el olor de su Hijo, van con el olor de la cruz, van con el olor, amado, del Cordero recién inmolado. Olor grato es también redención, las que suben con olor a redención, a santidad, a justificación, a regeneración, a glorificación, a comunión. Es decir, amado, las oraciones que llegan a la presencia de Dios y están en estas copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, son las que suben con todo el plan de salvación en la vida de un creyente, de un cristiano, amados. Son aquellos que han sido redimidos, aquellos que están santificados, justificados, regenerados, glorificados y que tienen comunión con Dios. Esa es la oración que llega al Cordero o que tiene olor a Cordero y que llegan delante de la presencia de Dios, con olor a cántico nuevo, con olor a gratitud, a alabanza, con olor a vida nueva, a victoria, a fe, a esperanza, etcétera, amor, con olor a Cristo, con olor a fidelidad, a perseverancia, con olor a ropas blancas, a carácter y naturaleza de Cristo. Estas son, amado, las copas llenas de incienso y que son las oraciones de los santos. Necesitamos aprender a hacer este tipo de oración. Tenemos que convertir nuestras oraciones, amado, en oraciones de olor grato delante de Dios, que exalten el nombre del Cordero de Dios, que exalten la cruz, que exalten la obra redentora de Cristo, que exalten la vida nueva que Él nos ha dado, que exalten la justicia de Cristo a nosotros mismos, ¿verdad? Como testigo, como testimonio, cada vez que testificamos, cada vez que perseveramos en la fe, amados, que perseveramos en las luchas, en las pruebas, eso es olor grato delante de Dios, eso es olor a cordero, amados, porque solo el que es digno es lo que sube delante de Dios. Y Cristo es no solamente olor grato, Él es el digno y que llega delante de Dios. Vamos a avanzar, que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga. El nuevo canto, y aquí amamos, y aquí ya vamos a ir terminando, pero el versículo 9, 10, 11, 12 y 13 es uno solo. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Fíjense en esto. Esta es la introducción del nuevo canto. Esta es la primera estrofa. Un nuevo canto. Fíjense que en este nuevo canto está incorporado el Cordero inmolado. Digno eres de tomar el libro, porque aquí están cantando al Cordero y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Te fijan? Aquí estos seres vivientes, estos 24 ancianos están cantando al Padre por la obra redentora de Cristo. Nos has redimido, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación.
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Este sigue el canto. Esta es la segunda estrofa del canto. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Esta es la oración que sube delante de Dios. Esta es la oración con olor a cordero. Esta es la oración digna delante del Padre que están en esas copas de incienso. El 11 y continúa la tercera estrofa. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con toda su fuerza: digno es el Cordero que ha sido glorificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amados, a este canto, a esta adoración de los cuatro seres vivientes y de de los 24 ancianos, se sumaron estos millares de ángeles con el mismo cántico, con un nuevo canto que se oyó en el cielo. Este canto no se había oído antes en el cielo. Este canto es nuevo en naturaleza, este canto es nuevo en carácter, porque este canto, amado, tiene el ingrediente, el componente, el cordero inmolado, el cordero digno de abrir los sellos, el cordero redentor. Digno es el cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Pero esto, amado, va más allá todavía de los cantos de los cuatro seres vivientes, de los 24 ancianos y de los millares y millares de ángeles, más allá todavía, que cubre todo el universo. Veámonos en el siguiente versículo. Y oí a cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esto a mí me emociona, amados. Esto me emociona. Todo el universo adora, todo el universo alaba, todo lo que Dios creó honra al Cordero. Aleluya. Gloria a Dios. Los cuatro seres vivientes exclamaron amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Amados, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. La oración que sube a la presencia de Dios como incienso son las oraciones que llevan el ingrediente, que llevan el componente a Cristo como la alabanza, al Cordero inmolado como el Redentor, al Cordero inmolado, amados, que nos ha redimido. Gloria a Dios. Ahora, escuchen esto. Ya vimos el canto nuevo. ¿Por qué es un canto nuevo? Porque ya está enfocado y centralizado en el Cordero. Si hay un canto nuevo, ¿cuál es el canto anterior? O por decirlo de alguna manera, el canto antiguo. Veamos, este es el canto nuevo, lo que acabamos de escuchar y leer, pero ¿cuál era el canto anterior o el canto antiguo? El canto antiguo, amados, estaba enfocado solo en Dios Padre, solo en el trono. Capítulo 4 está todo el canto anterior, el canto antiguo, por decirlo de alguna manera. No es que sea antiguo, no es que sea malo, pero que cambia, hay un cambio de énfasis ahora en el nuevo canto, porque ese nuevo canto es el canto que se va a entonar por toda la eternidad, amado, porque el canto anterior estaba centrado solo en Dios, solo en el Padre. Versículo 4 hasta el 11, del 8 al 11, cuando cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto, está hablando de los seres vivientes, por encima y por abajo de las alas, y decía, y día y noche repetían sin cesar: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esta es la primera estrofa de este canto anterior.
Y cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y rendían sus coronas delante del trono, exclamando: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, este es el canto anterior. No estoy diciendo que este canto ya no se repite. No estoy diciendo que ya no debemos hacerla. Pero todo lo que estoy diciendo es que este canto estaba centrado solamente en el Padre. Pero el nuevo canto, amado, el canto nuevo que ahora cantaron los millones de ángeles y toda la creación, es el cántico con el Cordero inmolado, o a través del Cordero y por el Cordero que fue inmolado. Aleluya. Amados, la adoración centrada en el Mesías, Cordero y el Padre. Ahora aquí tenemos referencias, amado, que el Cordero como, como centro de la adoración, que tiene que ser también nuestra, también es al Padre. ¿Se fija? Entonces, ahora ya la adoración es al Cordero y es al Padre, al Cordero y al Padre. Aquí tenemos referencias: dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, reinarán con él 1000 años. ¿Se fija? Entonces ahora, antes era solamente a Dios, ahora es a Cristo y a Dios el Padre. El 23 del capítulo 21: la ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ahora entonces es al Cordero y a Dios. Luego el ángel me mostró un río en el 22:1 de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Entonces esta imagen, esta figura del Cordero y de Dios ahora son una sola. Es una imagen. El Cordero y el Padre en el mismo trono. El Padre, ¿verdad? Sentado en su trono, y el Cordero a su diestra, el Cordero a su derecha. ¿Mm? Ya no habrá maldición ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán. Aleluya. Amados, que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga.